En un espacio vectorial siempre va a haber, en un conjunto de espacios vectoriales siempre van a haber tres cosas que son importantes. Unos vectores o un conjunto de elementos, puede haber una suma o una adición entre esos vectores y un producto por un escalar, es decir, si una constante multiplica a esos vectores. Y toca seguir estas propiedades para saber si ese conjunto de vectores pertenece o no a un espacio vectorial. La primera propiedad dice, cerradura para la suma clausurativa. Nos dice, si X y Y, que son vectores, pertenecen al conjunto B, eso quiere decir que si yo sumo los vectores X más Y, también deben pertenecer a B. Es decir, si X más Y no pertenecen al conjunto B, no pertenecen a un espacio vectorial. La siguiente es la asociativa. Dice, si X, Y, Z que pertenecen al conjunto B, X, Y, Z son vectores, eso significa que si yo sumo primero X más Y luego le sumo Z, eso tiene que ser igual a que si yo sumara primero Y más Z y luego le sumara X. O también si fuera, no sé, si yo sumara primero X con Z y luego le sumara Y, eso me tiene que dar lo mismo, me tiene que dar el mismo vector. Y el resultado de estas tres sumas tiene que también pertenecer al conjunto B, o sea, al conjunto de vectores. Luego viene la modulativa, el cual dice, existe la matriz nula, o sea, la matriz de ceros que pertenece al conjunto B. Y entonces nos dice que si X, otro vector pertenece al conjunto B, nos dice que si yo sumo la matriz 0 más la matriz X, me tiene que dar esa misma matriz X. Si yo sumo la matriz 0 con X, pero no me da la misma matriz, no me da X, ya no es un espacio vectorial. Luego viene la 4, la cual nos dice, si X pertenece a B y también tenemos que menos X pertenece a B. Eso significa que si yo sumo X más menos X, o sea, si yo sumo el vector positivo con este vector negativo, me tiene que dar la matriz 0. Si no nos da la matriz 0, no pertenece a un espacio vectorial. Y esto se llama inverso aditivo de X. Viene la quinta, que es la conmutativa, la cual nos dice, si X y Y, que son vectores que pertenecen al conjunto B, eso quiere decir que el resultado entre X más Y, o sea, el resultado que nos dé entre la suma de los vectores X más Y, tiene que ser igual a que yo lo sumara, pero sumo Y más X. Es decir, no sé, si X más Y nos da un vector 1, 2, 3, y en Y más X nos da 3, 2, 1, esto ya no es igual, por lo tanto ya no es un espacio vectorial. La sexta, cerradura para la multiplicación por escalar. Aquí ya vienen las multiplicaciones por escalar. Si X, que pertenece al conjunto B y alfa, que pertenece a un conjunto que pertenece a los reales, los escalares siempre tienen que ser reales. Entonces si yo multiplico alfa, que va a ser una constante, no sé, 2, y x, que es el vector 1, 2, 3, estos deben pertenecer al conjunto B. Un ejemplo, yo tengo la matriz, la matriz 1, C, D y B. Y B, C y D pertenecen a los reales. Si yo multiplico esta matriz por un escalar de 2, si yo multiplico 2 por esta matriz 1, B, C y D, ya no va a estar en el espacio vectorial, porque si yo llego a multiplicar 2 por esta matriz, este 1 se cambia y se vuelve 2, y eso hace que ya no pertenezca a ese conjunto de B. Mientras que aquí sí cumple, porque mira, aquí tenemos 0, 2A, tenemos 0, A, B y 0. Y A y B son reales. Si yo multiplico eso por 2, pues me seguirá dando 0 y 0 acá. Y aquí 2A y 2B. O sea, todavía sigue perteneciendo al conjunto B, puesto que aquí siguió dando 0 y 0 y aquí todavía aún hay presencia de B y de A. Luego dice, la séptima, primera ley distributiva.
Si X y Y que pertenecen al conjunto B y alfa que pertenece a los números reales, significa que si yo multiplico, que si yo sumo primero X más Y luego lo multiplico por, por alfa, es igual a que si yo multiplico alfa por X y le sumo alfa por Y. Es decir, esta suma es lo mismo que si yo, no sé, en esta suma de X más Y me diera 2, 4 y 3 y el escalar fuera 2. Pues es lo mismo como si yo multiplicara 2 aquí por la matriz X y 2 aquí por la matriz y me va a dar lo mismo. Me tiene que dar el mismo resultado tanto si lo hago de esta forma o si lo hago de esta forma. Octavo, segunda ley distributiva. Si X que pertenece a B y tenemos alfa y beta que pertenecen a los reales, alfa y beta son escalares, es como si yo hiciera esto. Sumo alfa más beta que son escaleros, o sea, no sé, sumo 2 más 2 y luego lo multiplico por la matriz X. Es lo mismo como si yo multiplicara 2 por la matriz X más 2 por la matriz X. Esto me tiene que dar igual, o sea, tanto si lo hago de esta forma como lo hago de esta forma, me tiene que dar absolutamente lo mismo. Luego está asociativa para la multiplicación por escalar. Y nos dice, si X que pertenece a B, alfa y beta que pertenecen a los reales, es como si yo hiciera esto. Significa que es como que el escalar 2 multiplica el escalar 2 por X. No sé, por ejemplo, alfa es 2, paréntesis, y el escalar beta es 3. Y la matriz X y acá. Es lo mismo como si yo multiplicara 2 por 3 y luego multiplicara la matriz X. Si yo lo hago de esta forma y de esta forma, me tiene que dar igual. O sea, yo tengo que comprobar si lo hago de esta forma, me da el mismo resultado si lo hago de esta forma. Me tiene que dar lo mismo. Y si no da lo mismo, ese conjunto de vectores no pertenece al espacio vectorial. Y ya la última dice, existe uno que pertenece al conjunto B más que la matriz X pertenece al conjunto B. Si yo multiplico 1, el conjunto 1 por X, también me tiene que dar X. Me tiene que dar pues X. Sí, y esas serían las propiedades. Todas las propiedades se tienen que cumplir y si no se llega a dar una, ya no pertenece a un espacio vectorial. Ahora tenemos una combinación lineal de un espacio generado. Dice, sea B un espacio vectorial y los vectores que pertenecen a ese conjunto B, o sea, B1, B2 hasta Bn son elementos del conjunto B. Cualquier vector de la forma CB1, CB2, es decir, estos mismos vectores multiplicados por un escalar, o sea, por una constante, 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea, nos van a dar un resultado, o sea, un nuevo vector. Y a eso se le llama combinación lineal. Lineal donde todos los vectores y las constantes pues deben pertenecer a los reales. Tenemos el ejemplo. Vector 1, 2, menos 1, 3, 4, menos 5, 4. Vector 2, 2, 3, 8, 9, menos 7, 3. Y vector 3, menos 5, 1, 0, 2, menos 1, 4. El vector W es igual a 5, el escalar 5 por el vector 1, más 4 por el vector 2, menos 3 por el vector 3. Entonces, yo hago la multiplicación de 5 por el vector 1, 5 por el vector 1, 5 por 2, 10, 5 por 1, menos 5, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, menos 25, digo 5 por menos 5, menos 25, 5 por 4, 20. Lo mismo con 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 8, 32, 4 por 9, 36, 4 menos 7, menos 28 y 4 por 3, 12. Y el vector 3 por menos 3, menos 3 por menos 5, menos 15, menos 3 por 1, menos 3, menos 3 por 0, 0, menos 3 por 2, menos 6, menos 3 por menos 1, 3, y menos 3 por 4, menos 12. Y si yo sumo aquí y sumo aquí, o sea, hago la suma, me va a dar este vector. Este es el vector W. Y eso es la combinación lineal. Es básicamente que tú tengas un conjunto de vectores y los multipliques por diferentes escalares y halles a una nueva
a un nuevo vector. Otro ejemplo, tenemos este ejemplo, x1, x2, x3, x4, los vectores. Y vamos allá el vector y, que sería el escalar 3 por el vector 1, el vector menos 1 por el escalar menos 1 por el vector 2, el escalar 4 por el vector 3 y el escalar menos 5 por el vector 4. Entonces hago la multiplicación de 3 aquí, menos 1 aquí, 4 aquí y menos 5 aquí, y este me va a dar, y entonces me dan estos resultados. Y si lo sumo, me da este resultado, y este es la matriz Y. Pero ¿qué es lo que va a hacer el profesor? El profesor lo que va a hacer es darte, no te va a dar unos números. Por ejemplo, está este vector x1 que es un escalar, no, x1 que es el vector que es 1, 2, y el vector 2 que es menos 2, 3. Pero ¿qué nos toca hallar? No tenemos los escalares, o sea, estos numeritos con el cual los multiplicamos, estas constantes, no los tenemos. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca hacer un sistema de ecuaciones. Nos están diciendo que estos es el vector 1 y el vector 2, y nos dicen que si nosotros multiplicamos un escalar que aún no sabemos al vector 1 y más multiplicamos al vector 2 por un escalar o una constante que no conocemos, nos va a dar este vector. Entonces básicamente se hace un sistema de ecuaciones, porque mira, no conocemos C1 y no conocemos C2, pues entonces C1 y C2 serán como las incógnitas en este caso. ¿Cuánto sería C1 por X1? Pues sería C1 por 1 y C1 por 2, entonces sería C1 y 2C1. ¿Cuánto sería el vector X por C2? Pues sería menos 2C2 y 3C2. Y eso pues es igual a 7 y 10, que es el vector del resultado de esto. Y eso pues nos forma un nuevo sistema de ecuaciones. C1 menos 2C2 es igual a 7, 2C1 más 3C2 es igual a 10. Este es el sistema de ecuaciones. ¿Y qué es lo que vamos a hallar? Pues C1 y C2. Y de ahí viene el otro tema, que es un conjunto generador, el cual es para hallar esos escalares. Se dice que un conjunto de vectores generan un conjunto B, que es un espacio vectorial. Y si todo elemento del espacio vectorial en una combinación lineal de B1, B2, Bn. Entonces, el espacio generador se nos va a representar como una F. Y dependiendo de cuántos vectores haya, se le coloca un exponente. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos dos vectores, pues ¿qué vamos a hacer? Colocarle EV2. Si hubieran tres vectores, no sé, si aquí hubiera un X3, pues en vez de ser EV2 sería EV3. Pero igualmente si fuera EV2, EV3, EV4, EV5, EV lo que sea, se solucionan de la misma manera. Y lo que hacemos en un conjunto generador y en una combinación lineal es poder hallar esos escalares que no conocemos. Entonces, el conjunto generador EV2 es generado por los vectores 1 y 2 y menos 2, 3. Estos son los dos vectores. Y ya sabíamos el sistema de ecuaciones. C1 menos 2C2, 7, 2C1, 3C2 y 10. Pero para el conjunto generador nos hacemos de cierta forma la idea de que estos no existen. Digamos que estos resultados, digamos que no los sabemos. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos lo mismo, C1 menos 2C2 y 2C1 más 3C2. Y eso lo vamos a igualar, no sé, por cualquier letra. Yo le puse M y N, pero puede ser, no sé, X y Y y Z, cualquiera. Entonces, no sé, las igualamos a M y a N. ¿Y qué vamos a hacer? Sencillo, y eso ya lo conoces, vamos a hacer Gauss-Jordan. Ponemos este sistema de ecuaciones, lo vamos a colocar acá. 1, C1, pues 1, menos 2, 2, 2, 3, 3. Aquí para ponerlo en la matriz de Gauss-Jordan quitamos los escalares. Por el momento no necesitamos. Pero sí dejamos a M y a N, que son los resultados. ¿Y qué se hace en Gauss-Jordan? Fácil. Como esto es una matriz de 2 por 2, pues sencillo. Este toca dejarlo 0, volverlo 1 y que se vuelva 0.
Entonces, ¿qué se hace? El renglón 2 que el renglón 2 menos 2 por el renglón 1. Entonces, pues 1 y 0 y el 3, pues 3 menos 2 por F1, 2 por menos 2, 4 y 3 más 4, pues 7. Y tienes que tener cuidado porque a los exponentes m y n que no conocemos el resultado, también se le hacen esas operaciones. N pasó a ser n menos 2m, porque es que mira, es como si yo tuviera el renglón 2 es n menos 2, ¿y quién es el renglón 1? Pues m. Entonces sería, pero como no conocemos n y m, esto queda así. Lo dejamos así. Lo dejamos así. Ahora este 7 toca volverlo 1 y este menos 2, 0. Entonces, ¿qué se hace? Y ahora el 7 se tiene que volver pues 1. Entonces el renglón 2 que el renglón 2 por un séptimo, este se vuelve 1. Y n, y este también, pues n menos 2m por un séptimo, pues quedaría. Esto es m menos 2m por un séptimo, es lo mismo que tener n menos 2m sobre 7, es lo mismo. Y ahora este se vuelve 0, este era menos 2, entonces sería el renglón 1, ¿entiende? Renglón 1 más 2 por el renglón 2, y entonces quedaría 0. Y m, pues m cambia. El renglón 1 es m más 2 por el renglón 2 que es n menos 2m por 7. Es como si yo tuviera m más 2n menos 4m sobre 7. Y si yo hago esa multiplicación, me va a quedar como 2n más 3m sobre 7. Y así nos quedaría. Y estos dos, y estos, es lo que nos importa. Esto es realmente lo que nos importa. Porque C1 sería 2n más 3m igual a 7 sobre 7. Y C2 sería n menos 2m sobre 7. Y si yo reemplazo cualquier valor de n o m, me va a dar el escalar. Entonces esa es la forma de hallar un escalar. Se hace con Gauss-Jordan y de forma muy sencilla. Y en ese conjunto generador muchas veces lo que te puede llegar a pasar es que no sé, tú estás haciendo lo de Gauss-Jordan acá y llegues a una doble línea de ceros. Cuando uno llega a una doble línea de ceros, ¿qué hace? Uno simplemente, entonces esto es un sistema de ecuaciones, cita una doble línea de ceros, pero aquí el resultado de cierta forma no es cero. Esto es como si tú tuvieras 0, o sea, por ejemplo aquí, esto es como si tú tuvieras 0 es igual a x menos 2y. Y esto sería como si tú tuvieras 0 es igual a z menos 3y. Lo que vamos a hacer es poner todo en función de y, porque pues aquí y está de cierta forma sola y es más fácil calcular, como y está ahí sola, entonces para que sea más fácil dejarlo en función de y. Entonces, si yo hago la ecuación cx menos 2y igual a 0, pues es como si yo tuviera que x es igual a 2y y z es igual a 3y. Entonces, este vector x, y, z es igual a 2y, 3y, y pues el valor y, como es una variable de cierta forma independiente, puede tomar cualquier valor. Y puede tomar cualquier valor en ese caso. Y esto es igual a como si yo tuviera que y es igual a 2, 1, en este caso es 1, pero puede ser cualquier número, y 3. Eso significa pues que el escalar es y, porque pues todos los valores de x, y y z tienen a la letra y. Y eso significa que son paralelos, es decir, generan una recta que pasan por el origen de un plano. El último tema sería la dependencia e independencia lineal. Tenemos tres vectores, b1, b2 y b3. Y hacemos lo mismo de la combinación lineal. Es prácticamente casi lo mismo de la combinación lineal. Queremos hallar el vector 4, que sería 2 por el vector 1 menos 3 por el vector 2 más 4 por el vector 3. Y pues aquí están los resultados. Y eso nos da, esa suma nos da el vector 4. Y entonces, si son linealmente dependientes, eso significa que si yo hago esta misma operación, estas mismas, pero le resto el nuevo vector 4, eso nos tiene que dar
un vector 0. Y prácticamente en este ejemplo sí se cumple, porque mira, esta operación es básicamente esto mismo. ¿Y esto que nos dio? B4. Esto es como si yo tuviera básicamente esto, todo esto es como si yo tuviera B4. Y menos B4, pues claramente nos va a dar una matriz de ceros. Un conjunto de vectores B1, B2, Bn se llama linealmente dependiente si existen escalares C1, C2 hasta Cn, tal que C1 por el vector 1 más C2 por el vector 2 más el escalar n por el vector n nos va a dar un vector de ceros. Eso siempre se debe cumplir para que sean linealmente dependientes. Aquí está otro ejemplo. El vector 1 y el vector 2. Y esta es la operación que vamos a hacer para hallar el vector 3. El vector 3 se hace la operación, la suma, y este es el vector 3. Y si yo hago 2b1 más 4b2 menos b3, me da una línea de ceros. Porque básicamente esta operación de aquí es lo mismo que tener b3. Y menos b3, pues nos va a dar una línea, un vector de ceros. Ahora, para si son linealmente dependientes, dice, el conjunto de vectores es linealmente independiente si la única forma de obtener lo que vimos hace rato, el escalar 1 por el vector 1 más el escalar 2 por el vector 2 más el escalar n por el vector n, nos da el vector c de ceros, es que todos los escalares sean igual a 0. Si no se cumple eso, son linealmente dependientes. Para que sean independientes, es que todos los escalares que yo vaya a multiplicar nos den 0. Por ejemplo, tenemos este vector, vector 1 y vector 2. Y nos dicen esto. Existen que el escalar 1 no es igual a 0, el escalar 2 no es igual a 0, tal que esto nos dé una matriz, un vector de ceros. Es decir, busquemos un número que no sea 0 en los escalares para que los resultados nos den 0, 0, 0. Entonces, como no sabemos los escalares, hacemos lo mismo que hicimos en lo del conjunto generador. Multiplicamos esta por C1 y esta por C2. Y eso nos queda así. 3C1, 8C1 menos C1 más 5C2 menos 2C2, 3C2. Y eso nos da igual pues a esto. Nos da igual esto. ¿Y qué se hace? Pues lo mismo, se arma un sistema de ecuaciones. Pero en este sistema de ecuaciones, ¿qué vamos a hacer? Estas sumas de acá, las igualamos todas a 0. Todas las vamos a igualar a 0. Las igualamos a ceros para que todos los escalares, los igualamos a ceros para ver si hay un número en el cual un número que no sea 0 para que nos dé 0, 0 y 0. Si vemos en este caso, no hay otro número que no sea 0 para que los resultados nos dé 0. Entonces los escalares, ¿qué va a hacer? Escalar 1 y el escalar 2 van a ser igual a 0. Y lo mismo en este ejemplo. En este ejemplo tenemos vector 1, vector 2 y vector 3. Si les multiplicamos un escalar C1, C2 y C3 y armamos el sistema de ecuaciones y los igualamos a 0, ¿qué nos dicen? C1 es igual a C2 igual a C3 y estos van a ser iguales a 0. No hay otro número no hay otro número escalar para que nos dé igual a 0. Solo puede ser 0, no puede ser ni 1, ni 2, ni 3. Pero entonces uno se pregunta, pero si me dan unos vectores y me toque hallar y me toque saber si es linealmente dependiente y linealmente independiente, ¿qué hago? Pues muy fácil. Uno lo que hace es armar el sistema de ecuaciones. Por ejemplo, tienes este sistema de ecuaciones. Tienes este sistema de ecuaciones de acá. ¿Y tú qué haces? ¿Yo cómo sé si es linealmente dependiente o independiente? Pues fácil. Tú lo que vas a hacer es hacer Gauss-Jordan. O sea, vas a hacer Gauss-Jordan. Tú ya lo sabes hacer. Los unos, los ceros y tal. Y si tú llegas a una única solución, si tú llegas a una única solución, es decir, no te da una línea de ceros, si llegas a una única solución, eso significa que son linealmente independientes. Pero si tú cuando estés haciendo el Gauss-Jordan y llegues a obtener una línea de ceros, o sea, en donde toda la línea es de ceros,
Eso significa que es linealmente dependiente. Y esa es la forma de poder hallarlo. O también la otra forma, que es de cierta, que es un poco más complicada, pero también es algo de hacerlo, es hacer la siguiente. Es convertir las matrices que nos dan, es en triangular superior o inferior y hallar la determinante. Y si la determinante no es igual a cero, eso significa que es linealmente independiente. Pero si la determinante es cero, es linealmente dependiente. Entonces es otra forma en la que tú puedes hallar de cierta forma la dependencia o independencia con la determinante. Y también, pues, si tú haces la matriz triangular superior e inferior, se te hace también más fácil, de cierta forma, hallar los escalares. Porque mira, tenemos C1 por el vector 1 más C2 por el vector 2 más C3 por el vector 3 más C4 por el vector 4 y esto nos da el siguiente resultado. Y yo quiero, pues, voy a hacer el sistema de ecuaciones. Este es el sistema de ecuaciones. 4C1, 5C2, 4C3 y 5C4. Aquí 0, 2C2, 0, 0 igual a 3. 0, 0, 2C3, 0 igual a menos 2. Y 0, 0, 0, C4 igual a 5. Entonces es simplemente ir reemplazando. C4 es igual a 5, C3 a menos 1, a menos 1, C2 igual a 3 medios. Y ya tú simplemente haces estas ecuaciones fáciles y hallas C2, C3, C4 y con eso lo reemplazas en esta ecuación que es más larga y hallas C1 y ahí ya tienes los escalares. Y para eso también hay un teorema en resumen que te muestra como las 8 propiedades para saber si es linealmente dependiente o independiente. Tenemos, sea A una matriz de n por n, entonces las 8 afirmaciones son equivalentes. 1. Que A es invertible. Que 2. La única solución de A por X es igual a 0 es que X es igual al vector 0. 3. El sistema A por X igual a B tiene una única solución para cada vector B. El cuarto, A es equivalente por renglones. 5. A es producto de elementales. 6. La forma escalonada por renglones de A tiene n pivotes, pero esa no toca ponerle cuidado porque no hemos visto qué son los pivotes. La forma escalonada por renglón, el determinante A no es igual a 0 y las columnas de A son linealmente independientes. Entonces ya sabes, las dos formas para poder hallar si son linealmente dependientes o independientes es por Gauss-Jordan, tienes el sistema de ecuaciones, haces Gauss-Jordan, si te da una línea de ceros es linealmente dependiente y si te da única solución es linealmente independiente o hallas la determinante. Si te da una matriz de 3x3, tú haces SADUS, lo de la clase de lo del video de determinantes que te mandé, haces SADUS y si la determinante te da 0, es linealmente independiente, es linealmente dependiente, pero si la determinante no te llega a dar 0, es linealmente independiente.